aquí. Una vez más, gracias a Marifer, ¿verdad? De Unidos por Cristo y María. Por Cristo y María. Gracias a Dios que están aquí una vez más, tratando de ayudar de que lo mucho o lo poco que podamos hacer aquí llegue a más gente, ¿verdad? Que es la idea. Y entonces ya estamos aquí. Vamos a, si les parece, ahí donde están ahí sentaditos, vamos a comenzar, como siempre, como buenos católicos, como buenos cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, por esta maravillosa tarde que nos estás regalando, Señor. Gracias por traernos una vez más aquí a tu regazo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Infunde, Señor, tu sabiduría, tu paciencia, tu luz, para que nuestros entendimientos y nuestro corazón puedan entender y comprender, Señor, todo lo que tú nos quieres compartir hoy. Gracias por invitarnos. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que quizá hoy tuvieron la intención de venir, pero algo les impidió estar aquí. Te pedimos por ellos. Y a nosotros, Señor, danos siempre, Señor, de ese deseo de venir a estar contigo, aunque sea una hora y media que podemos estar aquí, para poder siempre conocerte mejor y poder ser parte de tus discípulos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Como siempre, nuestra presentación siempre comienza un poquito de la misma manera. Vamos a pasar unas 2-3 páginas donde ustedes van a ver las imágenes del milagro que vamos a desarrollar hoy, y entonces ya después pasamos a desarrollarlo y poder llevarnos un buen mensaje hoy. Entonces nos disponemos a recurrir al estudio, a la lectura de la Sagrada Escritura, y vamos a buscar en nuestra Biblia. Hoy vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice así: tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaúm. Y se supo que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús anunciaba la palabra, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Pero como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba, y por ahí bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron: ¿qué manera de hablar? Este se burla de Dios. Pues ¿quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Y solamente Él. En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Sepan pues
que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó con su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían: nunca hemos visto nada parecido. Palabra de Dios. Quiero que me hagan el favor de allí donde ustedes leyeron el Evangelio de hoy que vamos a meditar. Vean en la parte de donde empieza en el versículo 1, que tiene el nombre, el título de lo que estamos leyendo, y además tiene un paréntesis. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que ese paréntesis significa? ¿Lo encontraron? ¿Lo habían visto antes? ¿Sí lo habían visto antes? ¿Nunca? ¿Nunca se habían fijado? Bien. ¿No tiene paréntesis la suya? ¿Segura? A ver, búsquele bien porque debe de tener. A ver, 2. Bueno, la de ella no tiene paréntesis, no se me hace raro porque es la latinoamericana, pero todas deben tener. Bueno, normalmente tiene un paréntesis. Ese paréntesis significa que esta misma parte de la historia de la vida de Jesús se encuentra en otros 2 partes del Evangelio. Es decir, si ustedes se fijan, el paréntesis debe decir Mateo 9:1 y Lucas 5:17, me parece. ¿Sí? Entonces, esta misma historia de la parte de la vida de Jesús se encuentra en estos evangelios, en el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Pero nosotros estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. San Marcos fue el primer evangelista que escribió el Evangelio de Cristo. Y, sin embargo, Mateo y Lucas, de alguna manera, tomaron la base de Marcos para escribir su versión. Pero a estos 3 evangelistas, a estos 3 evangelios, se les denomina que son los evangelios sinópticos. Es decir, que podemos y debemos incluso leerlos en conjunto, porque algunos tienen un detalle, algunos dicen otro detalle, y si leemos los 3 juntos, entonces podemos tener una idea más clara de la vida de Jesús, porque esa es la intención, conocer a Jesús. Y al otro evangelio que no es sinóptico, que es el Evangelio de San Juan, todos los conocedores de la palabra de Dios dicen que es una catequesis para nosotros acerca de la vida de Jesús. Bueno, hoy vamos a hablar de esos 3 evangelios sinópticos. Y vamos a ir desarrollándolos poco a poquito, mientras vamos meditando en esto que acabamos de leer. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice lo que acabamos de la lectura. Nos dice la lectura que días después llegaron a Cafarnaún y estaban en casa. La pregunta es, ¿en casa de quién? Si leemos los evangelios, si leemos el Evangelio de San Mateo, esta misma historia nos dice que Jesús llegó a través del mar a la ciudad donde él vivía, que era Cafarnaún. Y eso nos hace pensar a nosotros que Jesús tenía una casa ahí y que posiblemente este milagro se realizó en casa de Jesús. Pero vamos a ir investigando un poquito, al fin de cuentas, que Jesús nos recomienda que escudriñemos las Escrituras de vez en cuando para encontrar la verdad. ¿Están de acuerdo? Y hoy, ¿quién alguna vez ha escudriñado las Escrituras antes? Levante su manita. 2.
A ver, señora, nos ayúdenos poquito. ¿Qué significa escudriñar? Buscar, escarbar, consultar, con cuidado y detenidamente, ¿verdad? Y Jesús nos recomienda que gracias señora, que de vez en cuando escudriñemos las escrituras. Y es lo que vamos a hacer hoy. Simplemente con este detalle. ¿En casa de quién? Fíjense lo que dice aquí. Dice con certeza, pues no sabemos en casa de quién porque San Marcos no nos lo hace saber. Solamente él nos narra que tiempo después estaban en Cafarnaún y estaban en casa. Pero como nosotros ya sabemos un poquito y sabemos que esta misma historia se repite en San Mateo y en San Lucas, San Mateo en el capítulo 9, versículo 1, comienza diciendo que Jesús pasó a través del mar a la ciudad donde él vivía, que era Cafarnaún. Y eso nos hace pensar que posiblemente que este milagro se realizó en casa de Jesús. Pero también nosotros hemos leído la Sagrada Escritura y hemos escuchado que a Jesús, cada vez que estaba en casa de Cafarnaún, le encantaba estar en casa de Pedro. Entonces puede haber dos posibilidades: que este milagro se realizó en casa de Jesús, que vivía en Cafarnaún. Cuando yo lo leí por primera vez hace algún tiempo, decía, pues no, que Jesús vivía en Nazaret cuando era niño. Pero ya que empezó su ministerio, la palabra de Dios, si le escudriñamos un poquito, nos dice que él vivía en Cafarnaún. ¿Ok? Bien, entonces cuando leemos el Evangelio, pensaríamos que podría también ser la casa de Pedro. Vamos a la lectura a ver qué más detalles nos da. Dice, estando allí, llegaron 4 hombres llevando a un paralítico para presentárselo a Jesús. Pero como no podían meterlo por la puerta, por el gentío que había en ese lugar, levantaron unas tejas del techo y por ahí bajaron al paralítico. Por allí, abriendo el boquete en el techo, bajaron a ese amigo. Pero quizá este detalle de esos 4 amigos, de ese agujero en el techo, quizá nos pueda ayudar a entender o a descubrir de quién era esta casa. Cosa curiosa, el único evangelista que nos habla de esos 4 amigos es Marcos. Lucas no nos habla de 4 amigos y Mateo tampoco nos habla de más de 4 amigos, solamente Marcos. Y quizá eso nos pueda ayudar un poquito. Bueno, estábamos hablando ahorita de que la historia de Jesús tiene 4 versiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los 3 primeros se les conoce como los evangelios sinópticos, ya que se pueden compaginar uno con otro fácilmente. De esos 4 evangelistas, 2 de ellos fueron testigos o fueron discípulos directos de Jesús y otros 2 no. Los discípulos directos de Jesús fueron Mateo y Juan. Mateo, aquel cobrador de impuestos, acompañó a Jesús desde que lo encontró. Y Juan lo encontró pescando con su hermano Santiago y desde entonces empezó a seguir a Jesús. Y ellos comieron con Jesús, caminaron con Jesús, hicieron muchísimas cosas para ir aprendiendo sobre Jesús. Pero otros 2 evangelistas no fueron discípulos directos de Jesús. Es decir, Marcos y Lucas nunca estuvieron con Jesús. Ellos conocieron a Jesús por medio de alguien más. Vamos a hablar primero de Lucas. Lucas conoció a Jesús por medio de Pablo. Lucas acompañó a Pablo en todos aquellos viajes que Pablo hizo para llevar el evangelio a todo el mundo. Y se dice que Lucas incluso era la persona que le escribía sus cartas. Era el redactor de Pablo. Entonces, Lucas conoció a Jesús a través